Vamos a leer 2 versículos de la palabra del Señor y luego se pueden sentar. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Colosenses 3, 14. Y dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y luego quiero leer acá una cita más que dice, Salmo 25, versículo 4, dice: muéstrame, oh Señor, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Versículo 11, dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos será conocer su pacto. Mis ojos estarán siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Siéntense, hermanos, por favor. Voy a hablar del matrimonio y la familia según la verdad de Dios. Entonces quise leer en Colosenses todo ese pasaje porque habla de la manera como tenemos que hacer las cosas y luego se refiere a la familia. Mire, la familia moderna está en crisis. Entonces hay más divorcios que antes, hay más violencia intrafamiliar. Los de los tribunales de lo familiar dicen que cada vez llegan más cristianos ahí a querer arreglar sus problemas. Violencia intrafamiliar, o sea que eso está permeando la iglesia. Entonces, la familia tal como Dios la instituyó por lo general se está derrumbando. El matrimonio y la familia nuclear han sido redefinidos en el siglo XXI. Hay otra manera de definir, por ejemplo, el matrimonio. Dice que es entre 2 personas, ya no dice que es entre un hombre y una mujer. Y nuestros hijos se están educando en una cultura de muerte, donde se está aprobando el aborto, donde se quiere aprobar la eutanasia y todas esas cosas. Entonces, una cultura de muerte, donde cada día hay más asesinatos, más raptos, más robos, más violencia. Y por eso mañana ustedes van a ver la cantidad de mujeres, no solamente en el Distrito Federal, en todo el país, que por supuesto es el feminismo llevado al extremo. Pero la queja es, ¿por qué se están matando más mujeres que antes? Yo me acuerdo cuando yo era niño, se mataban entre hombres, pero mujeres no. Entonces, ¿qué está pasando con el marco histórico y el contexto social en el que vivimos? Entonces, esto es lo que está produciendo la cultura actual. Entonces, ¿dónde se percibe la influencia de la familia bíblica dentro de nuestra cultura? ¿Qué está haciendo la familia bíblica o la familia cristiana? ¿Dónde está la luz de Jesucristo alumbrando las instituciones? Como si la iglesia no estuviera haciendo impacto. Es más, la influencia cultural de afuera está entrando a la iglesia. Está entrando con violencia intrafamiliar, está entrando con divorcios. Me vino a reclamar un joven y me dice: estoy muy sentido con usted. ¿Por qué? Pues porque no me ha ayudado a arreglar mi matrimonio. Le dije: ¿cuántos años viviste con la muchacha? 8 años. Le digo: ¿en 8 años no pudiste la ganar para Cristo?
Porque la muchacha es una inconversa. ¿Y ahora quieres que yo te la arregle con una sesión de consejería? Así no son las cosas, para que vean cómo está el asunto, ¿no? Entonces, las ideas que permean ahora se llama posmodernismo. Mire, yo tenía aquí algo así rapidito, dice, el posmodernismo tiene un rechazo a todos los principios religiosos y morales con la creencia de que la vida no tiene sentido. O sea, haya una ausencia de valores y convicciones. Sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, solo tiene validez de acuerdo al marco de referencia, o sea, es subjetiva y relativa, o sea, el marco de cómo cada quien lo ve. Hoy la religión es vista como una referencia personal, o sea, no tiene que entrar a la esfera pública, y cada quien cree lo que le gusta o lo que quiere creer. Entonces, por eso ahí dice, es que a mí me gusta esta iglesia. No, dice, a mí me gusta que… Hay quienes andan brincando de iglesia en iglesia, andan buscando la que les gusta, pero eso es producto del posmodernismo. Mire, yo no sé si son observadores, ustedes ya vieron el nuevo anuncio de la Coca-Cola. Antes decía que pruébala y que no sé qué. Ahora dice que la sientas. Siente su sabor, porque esa es una frase que se usa ahora, lo que se siente, lo que se siente en el cuerpo, el hedonismo, pues, lo que siente de sabor. Por eso muchos son esclavos de la Coca-Cola, porque la sienten, ya no la disfrutan, ahora la sienten. Por eso el muchacho no deja el teléfono, porque si se lo quitan siente que están violando, que son injustos con él. Pero yo digo, ¿quién le compró el teléfono? ¿Tú lo compraste? Entonces es tuyo. Entonces, si se lo vas a dar al chamaco, ponle las reglas. Y si no las respetas, le quitas el teléfono. Así de fácil. Porque si no, luego se acostumbran dando el teléfono hasta la hora de comer. Yo estaba en unos en el comedor, le dije, aquí está prohibido el teléfono a la hora de comer. Ah, sí, dice, ya lo guardó. Y entonces, porque no es posible que están comiendo acá y metiéndole, ni siquiera tienen armonía, pues. Para que vean que la gente se está guiando por lo que siente. Y quítenle, ahora los padres le quitan el teléfono al adolescente y ¿sabe qué hace? Se suicida. Por eso hay más suicidios. Entonces, por supuesto que hay algunas otras cosas más en esto, mire. En cuanto a la iglesia, la explotación de las emociones es un riesgo. Se basa en el gusto en vez de la verdad de la palabra de Dios. Hay quienes les gusta esos cantos donde brincan, saltan, y yo les digo que a mí me da miedo cuando voy a predicar a una de esas iglesias donde le hacen así con chicotean los listones. Una vez me sentaron enfrente y me pasaba el listón, yo tenía que estarle haciendo así, porque estaba muy chiquito, muy pegado así, me pasaba el listón en la cara, y entonces ya me da miedo, porque un día me van a descontar. Entonces, es que la gente, lo que le gusta, lo que siente, ¿sí me entienden? Y entonces, por eso, mire, para muchos la salvación se basa en una decisión, como si la mera voluntad humana determinara la salvación, en vez de la fe en el Señor Jesucristo y su obra redentora, y un cambio hacia la obediencia absoluta a su palabra, un renunciamiento a la vida de pecado y una dedicación a Él. En vez de la predicación bíblica para que los pecadores asistan a Jesucristo, ahora se predica el mensaje para que la gente se sienta bien. Entonces, la gente tiene poca interés en el cielo, quiere prosperidad ahora, y por eso muchos ahora predican un evangelio de prosperidad, y esas iglesias se llenan y se hacen enormes, porque a la gente le predican lo que quiere. Y la palabra del Señor ya advertía sobre eso. Dice que en los postreros días la gente tendrá comezón de oír. ¿Qué quiere decir? Que quiere oír lo que quiere, lo que siente. Entonces, es una teología centrada en el hombre. Antes Dios existía para su propia felicidad, pero el nuevo hombre quiere que Dios exista para la suya. En vez de pecadores que tienen que ser justificados ante un Dios bueno y santo,
Ahora son las personas las que le exigen a Dios que se justifique por qué quiere lo que quiere. El posmodernismo contribuye a que todas esas ideas entren a la iglesia, entren a la familia y empiecen a minar su estructura, sus fundamentos. Estamos en una guerra y en esta guerra muchas familias han sido erosionadas por esta influencia. La guerra no es solamente es espiritual, también es cultural, también es de ideas. Entonces, ideas que batallan en la mente y en el corazón de las personas. Por ejemplo, un esposo que es violento está luchando porque quiere ser cristiano, pero tiene todas esas ideas, hay momentos en que no puede discernir y no sabe por qué se enoja. Pues se enoja porque tiene ideas torcidas a las cuales no ha renunciado y no ha adquirido las que dice la palabra del Señor. Dice que trates a la mujer como vaso frágil. Una batalla acerca de los principios rectores de la mente y el corazón, que nos deben de decir cómo debemos entender el mundo y el lugar que nosotros ocupamos en él. Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no somos de esas ideas. Entonces, hoy iniciamos, de hecho ya iniciamos desde el aniversario una serie de sermones sobre la familia, porque hemos llamado este año el año de la familia. Así que Dios estableció la familia como una roca firme de la sociedad. El bloque fundamental para edificar a las naciones es la familia cristiana. Primero Dios estableció 12 familias de la familia de Abraham. De ahí levantó una nación poderosa en medio de una cultura llena de oscuridad e idolatría. Entregó a su pueblo escogido leyes morales, ceremoniales, espirituales, civiles, para poder edificar una cultura piadosa, donde donde reglamentó muy bien cómo debería ser la relación entre esposo y esposa y entre familiares y con los hijos, cómo tenía que ser la enseñanza y la educación de los hijos. Consagró su pueblo y lo apartó para que fuera luz en medio de las naciones, dice Isaías 46:6, para que su salvación, la salvación de Dios, alcanzara hasta los confines de la tierra a través de su pueblo. Pero falló el compromiso de los padres. Dios los había comisionado para que transmitieran una herencia piadosa a sus hijos y a sus nietos. Pero llegó el momento cuando se convirtieron en una nación que dijeron, no, pues nosotros también queremos rey como los demás. Añoraron lo que la cultura ajena les estaba diciendo. Entonces empezó el declive moral, de tal manera que Jeremías los reta y les dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el camino? Y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. Yo no sé si algunos cristianos de ahora se parecen a eso. Saben cuál es el camino y no andan en él. Están influidos por la cultura que los rodea. No tienen una cultura bíblica. Entonces, recuerden que familias sanas producen culturas sanas, familias sanas. Esto es producto de la enseñanza bíblica y de la práctica intencional de los propósitos de Dios para el matrimonio y para la paternidad o para la creación de los hijos. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo dice la palabra de Dios que tenemos que vivir? Hay que buscar los principios divinos que no cambian, porque son eternos. Lo que significó para ellos y si significa lo mismo para nosotros es un principio bíblico inquebrantable. Entonces, aplicaba allá y aplicaba hoy. Y entonces, la iglesia va a tener influencia. Entonces va a iluminar en lugar oscuro. Entonces va a ser como poner la luz en un lugar alto para que alumbre. Va a alumbrar la comunidad en medio de la cual está. La sabiduría de los caminos de Dios no ha cambiado. Su palabra sigue ofreciendo respuesta para los desafíos actuales y culturales. Así que tenemos que
que reconocer que las relaciones familiares son una riqueza. Todos hemos sido moldeados dentro de relaciones culturales, ¿verdad? La manera y las costumbres que había en casa, mamá, papá, los hermanos, los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas, ¿sí me entiende? Somos producto cultural de esa relación. Entonces, nuestra identidad se apoya también en las relaciones, no solamente en la identidad que Dios nos dio y la recuperación de esa identidad, como dice 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, o sea, la cultura del reino. Entonces, estas relaciones son muy importantes, por eso hay que entender lo que la Biblia enseña respecto a ellas. Hemos sido descuidados en pensar bíblicamente acerca del matrimonio y de la familia. Tenemos que volver a esos principios y machacarlos y aferrarnos a ellos una y otra vez. Hemos sido llamados a vivir la cultura del reino. Nuestras creencias, valores y conductas relacionadas con el matrimonio y la familia descansan ahora sobre una montaña de presunciones, pero como cristianos hemos sido llamados a descansar todo eso sobre lo que dice Dios, la cultura del reino. Dice, a pensar con la mente de Cristo, como dice 2 Corintios 2:16. O poner todo el pensamiento en cautiverio, ¿verdad? O sea, pensar correctamente y aferrarnos a ello. Hay que probar los demás pensamientos si están de acuerdo con los principios divinos. Y también dice, a ser transformados mediante la renovación de vuestra mente, de nuestra mente. Somos llamados entonces a pensar y actuar conforme a la palabra de Dios, no según las normas, actitudes y costumbres y conducta de la cultura que nos rodea. Segundo, la verdad absoluta tiene su fuente en Dios, o sea, Él tiene la razón. Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad. La verdad ha existido siempre, independientemente de cualquier otra causa. La verdad sigue vigente en la creación, en el establecimiento del orden y en el cumplimiento de las leyes naturales que gobiernan la vida. El universo, el macrouniverso y el microuniverso reflejan un gobierno y soberano de Dios. Dice 1 de Crónicas 29:11, tuya es, oh Dios, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor. Y tú exaltas como soberano sobre todo, o como rey, dice la otra versión. Entonces, el mundo está experimentando en un cosmos y piensan que es un caos. Y dice, han inventado los hoyos negros que todo se traga. Dice. Pero ¿sabe qué? Eso no está probado, porque el mundo no es un caos. Dios creó un cosmos ordenado, no un caos. La realidad posee una estructura racional que puede ser descubierta por la inteligencia humana. No es invento, no debe ser un invento sin razón, como la teoría de la evolución, ¿verdad? Que sigue siendo teoría, no tiene comprobación, no hay pruebas. Así que Dios le dio al hombre la capacidad de conocer la verdad y de responsabilizarse por ella, porque Dios creó nuestra mente y entonces espera que la apliquemos también a las virtudes de la vida, que cultivemos las virtudes de la vida. Dice la palabra del Señor, dice, le dijo al hombre, dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de relaciones correctas. O sea, aquí le agrega en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo, dice, y con toda tu mente, porque arrepentimiento quiere decir cambio mental. El hombre ha de crear cultura a partir de la creación que Dios proveyó. Le ordenó crear cultura. Dijo que llenara la tierra y la sojuzgara. O sea, iba a crear costumbres.
Luego, también dice en Génesis 2:15, entonces el Señor Dios tornó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Las culturas no se materializan de la nada. La cultura es la suma total de estilos de vida desplegados por un grupo de seres humanos y que se transmite de una generación a otra. Y como dicen algunos, es que así creía mi abuela, dice, mis antepasados y también mis padres, y yo me voy a morir creyendo lo mismo, porque es una transmisión cultural. Le dijeron una vez porque dijo que no iba a participar el niño en eso de los muertos. Dice, ¿pero por qué? Dice, es parte de nuestra cultura. Dice, pues será porque yo no tengo esa cultura, dijo. Yo nací y nunca me enseñaron eso, así que tampoco se lo voy a enseñar a mis hijos. Ah, bueno, dijo la maestra. Entonces, todos los elementos de la cultura tienen hay elementos de la cultura como el comercio, la ciencia, la educación, la política, el arte, todo brota de la mente de los seres humanos que fueron creados a la imagen de Dios. Y por eso, en este mundo caído, en mayor o en menor medida, a veces se honra a Dios y la mayoría de las veces se deshonra con todo lo que se dice y se hace y se piensa. Así que, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Sabe qué? Que finalmente el diablo está actuando a través de la cultura para esclavizar y destruir a los seres humanos. El diablo quiere destruir con sus mentiras, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. ¿Y cómo va a destruir? ¿Cómo quiere destruir a la humanidad? Sembrando mentiras. Satanás es un mentiroso y padre de mentira. Dice San Juan 8:44, que fue un homicida desde el principio. Y como está engañando a la sociedad, por eso cada día hay más homicidios. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es un padre de mentira. Usa la mentira para engañar y destruir, no solo a los individuos, sino quiere engañar y destruir a las naciones. Dice Apocalipsis 2:3 que al final de los tiempos Satanás será arrojado en el abismo para impedir que siga engañando a las naciones. No va a parar, no quiere parar. Entonces, ¿cómo engaña a las naciones? Actúa sobre los asuntos básicos de la manera como piensan las personas, de la manera como se conforma la cultura. Estos supuestos básicos, San Pablo habla de ellos. Dice, principios básicos de este mundo que son contrarios a la verdad de la palabra de Dios, Colosenses 2:20. También dice San Pablo, si habéis muerto con Cristo, tienes que haber muerto también a los principios elementales del mundo. ¿Por qué, como si aún vivieseis en el mundo, os sometéis a sus preceptos? Luego hay otro pasaje que dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? O a las filosofías huecas, dice, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo. Pero aquí la palabra es principios básicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el diablo engaña a las personas y a las naciones con los principios más básicos, con los principios del matrimonio y de la familia. Ahí empieza a engañar. Entonces, y empieza a hacer su tarea destructora, sustituyendo la verdad por la mentira. Depende del tamaño de las mentiras para que perezcan las naciones. Pero empieza con el matrimonio y la familia. Dos cosas voy a mencionar que tienen que ver con eso. Una mentira es el sexismo, que destruye el matrimonio y la familia. ¿Qué es el sexismo? Consiste en que los hombres piensan que son superiores a las mujeres
o son más valiosos que ellas. Satanás ha entretejido este principio básico del mundo en el tejido social de casi todas las naciones con consecuencias devastadoras. Cuando esta mentira arraiga en la cultura, moldea sus instituciones, sobre todo incluido el matrimonio y la familia. ¿Se trata de hombres superiores? Cuando los maridos piensan que son superiores a sus esposas y a sus hijas, manifiestan y ejercen la autoridad como un poder absoluto, cuando realmente lo que Dios diseñó era una corregente, una ayuda idónea, no una esclava. Hay países donde prácticamente son esclavas. No es ninguna exageración afirmar que esta mentira pudiera ser la fuente de mayor pobreza y miseria en el mundo. Véase a la India, porque a pesar de que hay zonas ricas, hay muchas zonas pobres. En una conferencia en Ruanda sobre el tema de las actitudes del hombre para con la mujer, un participante proclamó sin ningún rubor que los verdaderos hombres golpean a sus mujeres. Y en otra conferencia en África, también el conferencista preguntó, ¿cuántos golpean a la mujer? El 90% de los hombres levantaron, era una conferencia para hombres, levantaron la mano. Le dijo, y uno de ellos pidió la palabra, dijo, es que el que no golpea a la mujer no es hombre. Y también los coreanos tienen un proverbio que dice, el pescado seco y las mujeres son mejores después de sacudirlas, de darle su sacudida. Se dice que los coreanos son tan machos como los mexicanos. Pero ¿se acuerdan de aquel comercial que decía, dice, ¿cuántos hijos tienes? ¿En cuál colonia? Dijo, porque yo soy muy macho. Le digo, sí, le dijo el otro, pues si eres un macho, dijo, que te ensillen. O sea, que te pongan la silla y el freno, ¿no? Entonces, se dice que en la India, en una clínica abortiva, había un letrero que decía, es mejor gastar $38 ahora para sacar un feto femenino que $3,800 más adelante para pagar su dote. Entonces, los investigadores estiman que faltan en el mundo 100 millones de mujeres. Son las víctimas de la violencia doméstica y de abortos selectivos en razón de sexo. O sea, 100 millones de mujeres que no nacieron o que ya las mataron. Y eso reduce la tasa de nacimientos. Las mentiras entretejidas por Satanás en el tejido básico de la cultura, que los hombres son más valiosos que las mujeres y superiores a ellas, ha lavado el cerebro tanto de hombres como mujeres. Y no se rían porque dicen que sí es cierto que una mujer le decía al hombre, dice, mi amor, ¿primero cenas o primero me pegas? Apenas estaba viendo una foto de una mujer indígena que dice, es que mi marido me pega y me tengo que hincar para pedirle perdón. Pues ni que fuera Dios. Sin vergüenza, pillo 7 suelas. Ese sí, mejor no lo hubieran parido. No, pero ustedes no, ustedes son unas blancas palomitas, hermanos. Pero mire la verdad de Dios. Jesucristo trató a las mujeres con increíble respeto y dignidad, porque Él sí reconoció que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, como tal, la respetó. Los judíos no hablaban con las mujeres en la calle, pero el Señor Jesucristo habló con ellas públicamente. Habló con la mujer samaritana, que era una extranjera y pecadora. Habló con gracia y verdad y bondad a la mujer encontrada en adulterio. Le dijo, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. El secularismo destruye el matrimonio y la familia. Esa es otra mentira del diablo. El secularismo se asienta en la creencia de que el conocimiento se obtiene exclusivamente a través de la percepción sensorial, lo que se ve, se oye, se toca, se saborea, se siente. Solo se adquiere mediante indagación científica.
La ciencia se ocupa del ámbito físico o material y no puede explicar la realidad espiritual. O sea, la mentira del secularismo es que Dios y la moral son irreales e ilusorios. Solo existen en la mente de aquellos que son débiles y tienen que inventar un Dios para refugiarse en Él. Y entonces dicen ellos que como no hay moralidad porque no hay un Dios que te la imponga, entonces no existe el bien o el mal, la verdad o la falsedad. Entonces la verdad es subjetiva, o sea, cada quien tiene su propia verdad, cada quien construye su propia verdad. Y eso es una mentira del diablo. Entonces, y esto se sostiene hasta en la arena pública, por eso han eliminado toda religión de la cuestión pública y las religiones se llaman, por ejemplo, en la nuestra dice que es una un gobierno que no tiene que ver nada con religión. Y no aparece la palabra Dios en la Constitución, aunque sí aparece en el himno nacional. Entonces, las raíces del secularismo vienen de la antigua Grecia y Roma, pero el secularismo moderno alcanzó su mayoría de edad durante la Ilustración Europea en el siglo XVIII, periodo en que el método científico moderno fue perfeccionado. Grandes misterios del funcionamiento interno del universo se resolvieron a una velocidad asombrosa, pero comenzó a emerger una creencia que el hombre podía entender el cosmos basado en la ciencia y la razón. No había necesidad de apelar a la revelación divina o la autoridad de la iglesia, pero ¿saben qué? Esos científicos tenían creencia en Dios, por eso fueron científicos que hicieron descubrimientos. Pero ahora hay muchos científicos que ya se están volviendo creacionistas, que ya están creyéndole a Dios, ya se dieron cuenta que lo otro es una falsedad. Porque la nueva ciencia del genoma humano, ¿verdad?, ya comprobó que no es cierto, que no venimos del mono. Eso no se puede cambiar. Y ya se dieron cuenta de que si hay una secuencia en el ADN, ¿verdad?, que hay un código, dice, bueno, alguien escribió el código. Dice, y ese alguien fue el que creó el ADN. Así que para los pensadores de la Ilustración, todo lo que tiene que ver con religión son ideas anticuadas. Y por eso, en lugar de religión, ahora se habla del gobierno secular, de cosas seculares, la ciencia es secular, o sea, no tiene nada que ver con la religión. Y esto es promulgado por gente prominente, influyente y científico, lo siguen promoviendo. Así que, y se impone a la sociedad una cosmovisión secular. O sea, quitaron a Dios del escenario. Y Satanás emplea esa arma para destruir el matrimonio. Si Dios no existe, el matrimonio es una invención humana. Y entonces podemos cambiar las palabras, podemos cambiar de idea. Entonces no hay problema para que se casen dos hombres y para que se casen dos mujeres. Y luego entonces ahí ya no hay descendencia, pues. ¿Sí me entiende? Hay muchos millones de dólares detrás de todos esos programas. ¿Usted cree que ese movimiento feminista se hace con puras ideas? Se hace con mucho dinero. El abandono del matrimonio tradicional es lo que está sucediendo. Entonces, en muchos países se está aprobando otro tipo de matrimonios, el matrimonio igualitario le llaman. El 50% de matrimonios acaban en divorcio en la mayoría de los países avanzados, más del 50%. En nuestro país no se diga, va avanzando, está como loco eso. Es más, aquí en Oaxaca ya se aprobó el divorcio incausado o incausal. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de los dos puede ir al juzgado y dice, me quiero divorciar. ¿Por qué? Pues porque me quiero divorciar. Ah, bueno. Y le empiezan, en 20 días ya está divorciado. Y ya nomás le mandan el acta al otro. ¿Sabes qué?
que ya se le dio curso al divorcio y ya está divorciado. ¿Cómo? Dice el otro, si ni sabía. No, pero así está la ley ahora. Ahora, si quiere iniciar un juicio él, por los hijos o por lo que sea, entonces tiene que acudir al juzgado él. Así las cosas están. Y luego dijeron, dice, Oaxaca está a la vanguardia, porque aprobamos el matrimonio incausado, dice. ¿A la vanguardia de qué? Así que esta evolución de esas ideas es inquietante. Es menos probable es más, ahora ya no se casan, ya nada más se arrejuntan, decía mi mamá. Porque en aquel entonces, cuando yo era niño, no se acostumbraba a eso de que se arrejuntan, pero ahora sí. Entonces, es más probable que sigan juntas las parejas casadas que las que se rejuntan nada más. ¿Y sabe qué pasa? Esos que nada más viven así juntos tienen depresión. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad su unión. Porque siempre se juntan con la idea de que si no funciona, pues nos separamos, dice, y no hay ningún problema legal. Nomás falta que eso entre a la iglesia, ¿eh? Así que el secularismo destruye el matrimonio y a la familia. Una población estable requiere una tasa de natalidad de 2.1 nacimientos por mujer. Cuando la tasa de nacimientos de una sociedad decae por debajo de 1.3, es imposible que se recupere. O sea, su población se va a hacer vieja y luego no va a haber jóvenes para el trabajo. Básicamente la sociedad se extingue por causa de la desintegración de matrimonios en todo el occidente secularizado. Esta tragedia se está dando delante de nuestros ojos. Grecia tiene una tasa de natalidad de 1.3, Italia 1.2, España 1.1. Estos países están literalmente en vías de extinción y más pronto de lo que cabría esperar. La única esperanza para ellos es que están invadidas de musulmanes y los musulmanes tienen hasta 7 o hasta 10 hijos. Pero se están islamizando. Ya hay gente adulta de los musulmanes que están entrando a las esferas de la política porque quieren hacer leyes a su favor. Pero son naciones que se han quedado viejas. Así que están en vías de extinción más pronto de lo que se podría esperar. Así que Satanás está al acecho, él no duerme, él está despierto las 24 horas trabajando, acechando a ti, a tu matrimonio y a tu familia. Claro que no, Dios nos dio armas, y la mejor arma es la del pensamiento. Entonces, él miente al ras de las creencias culturales con consecuencias trágicas. Así que hay que pedirle a Dios, cada uno tiene que pedirle a Dios que le revele las áreas en su corazón en las que se ha arraigado el machismo. Porque algunos son machos de corazón y de herencia, y piensan que así es. Que cuando la Biblia dice que la mujer le pregunte al marido en la casa, dice así debe ser, y que se cubra el pelo, piensa que así debe ser, pero no se da cuenta de que hay cuestiones implícitas ahí culturales. Y para acabar con el problema que había en la iglesia, San Pablo dijo, hágase esto así. Pero dice, pero en las iglesias de Dios no tenemos tal costumbre, dice, de discutir por estas cosas. Fíjese en esa sentencia. ¿De qué? De que si trae el pelo largo, de que si lo trae corto, de que... Entonces, la palabra y el Espíritu de Dios pueden liberarnos si procuramos sinceramente conocer su verdad y arrepentirnos de creer en mentiras como esa y de las actitudes y palabras y actos destructivos basados en el sexismo. Como yo soy muy macho, ya no tengo palabras de amor para la esposa. Eso ya cuando te andaba enamorando, dice. ¿Cómo quieres las ridiculeces esas de que te diga todos los días que te amo? Pero ¿cómo se la decía antes? ¿Por qué cree que la conquistó? Pero ahora ya no, dice.
Como ahora ya se volvió más macho. ¿Y sabe qué? Cuando a ti te falta eso, entonces la mujer te va a faltar al respeto. ¿Se acuerdan lo que dijo Gabriela? Que el respeto es el enchufe, pero el amor también. Por eso dice, la mujer respete al marido, el marido ame a la esposa. ¿Quieres que te respete? Ámala. Dice, la tienes que amar como a tu mismo cuerpo. Necesitamos reconocer que estamos en una batalla espiritual, en el plano de las creencias básicas de la cultura. Pero nuestra arma más poderosa es la palabra de Dios. Es nuestro escudo junto con la fe. Debemos desarrollar el hábito y la disciplina de pensar en todas las cosas de manera bíblica. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Acerca de estas conductas, ¿qué dice la palabra de Dios? Acerca de que el muchacho esté todo el día así, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No dice que aprovechamos bien el tiempo porque los días son malos? Entonces, ¿por qué lo deja 3 horas así? Y el chamaco ya tiene hasta los ojos viscos, ya no sabe interactuar con los demás. Porque de chiquito le daba el teléfono para que no diera lata. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, Dios es el Señor de todas las esferas y su verdad aplica en todas las áreas de la sociedad. Tenemos que reconocer el señorío de Cristo sobre todas las cosas. La palabra de Dios es el manual más efectivo de gobierno en el matrimonio y en la familia y en la crianza de los hijos. ¿Sabe por qué ahora hay tantos escritores cristianos de libros sobre la familia y de los hijos? Porque los cristianos no le hacemos caso a esto. Y entonces hay que buscar literatura de apoyo. Pero aquí está la palabra de Dios más efectiva. No tenemos por qué ir al desastre familiar. No tenemos por qué perder a nuestros hijos. No se tiene por qué deteriorar el matrimonio. Al contrario, debemos tener planes efectivos para saber qué es lo que quiero en matrimonio de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. Estábamos cumpliendo años de casados, mi esposa y yo estábamos jovencitos y los hermanos quisieron que nosotros les contáramos algo de nuestro matrimonio y hicimos ahí algo y luego hasta salimos de viejitos así con el bastón diciéndonos cosas cariñosas y que cómo íbamos a seguir para adelante. Todo el mundo estaba muriéndose de risa. Pero usted debe tener un plan. ¿Cómo se visualiza cuando ya tengan los dos arriba del 70 y tantos como yo? Bueno, como ya no tengo esposa, me pongo a recoger papeles en el patio. Dijo un hermano visitante, dijo, oye, ¿y quién es ese viejito que anda recogiendo basura? Dice el pastor. ¿El pastor? Sí, dice. Porque hay lugares donde el pastor es de caché, pues ese no se agacha a recoger un papel, le gusta andar entre la mugre. Ideas del diablo, pues. ¿De dónde está la superioridad? Si somos siervos de Dios. Y entonces cuando hayamos hecho todo lo que deberíamos haber hecho, deberíamos decir siervo inútil soy. Porque nomás hice lo que debería haber hecho. No hice nada más. ¿Qué tanto vas a hacer por tu familia? Por tu esposa. ¿Qué plan de vida, de mejoramiento de vida tienes con tu esposa? ¿Tienes algún plan? ¿Ya lo escribiste? ¿O ni eso has podido escribir? Mejor en el registro civil te hicieron un papel. ¿Qué plan tienes con tus hijos para que sean mejores? ¿No tienes un plan? Pues sería bueno que tengas un plan, que te comprometas delante de Dios a tener un plan. Porque si no sabes para dónde vas, no sabes qué van a hacer de aquí a 10 años, entonces ¿qué es lo que sabes? Póngase de pie.
Yo no sé si están sus hijos por ahí, pero ore con ellos. O andan desbalagados por allá. A ver, los hijos busquen a sus papás. No se desbalaguen. No se separen. El culto es familiar. Oren ahí con papá y mamá. Deje que papá y mamá los bendigan. Dejen que papá y mamá se comprometan delante de Dios qué es lo que quieren para ustedes. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tenemos tu santa y bendita palabra. No solamente por eso, también porque nos has redimido. Nos has lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, tu amado Hijo. Nos has dado una nueva visión. Nos has dado un nuevo lenguaje. Nos has dado la oportunidad de ser mejores cada día y de manifestar la gloria tuya. Queremos manifestar la gloria a través del matrimonio, a través de la familia. Queremos iluminar los lugares oscuros de la sociedad. Queremos que otros puedan ver a nuestra familia y anhelen tener lo que nosotros tenemos. Que la verdad tuya destruya toda mentira del enemigo. Que seamos respetuosos de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a que este año podamos ser edificados ricamente con los mensajes sobre la familia. De tal manera que podamos cambiar el escenario que nos rodea, que podamos influir positivamente. También para los que ya somos viejos en la vida de nuestros descendientes, en la vida de nuestros vecinos, en la vida de las familias que nos conocen. Y entonces con eso te estemos dando gloria y honra y alabanza a ti. Porque esa es la idea de tu corazón. Eso es lo que tú quieres. Bendice el plan de crecimiento de cada matrimonio, de cada familia. Y bendice a cada uno con la sabiduría tuya y con las verdades de tu palabra para vivirlas, para honrarte a ti. Porque tú estás esperando que nosotros manifestemos la gloria de tu reino. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres muy bueno con nosotros, porque tienes paciencia con nosotros, porque nos abres el entendimiento, porque nos adviertes de las artimañas del enemigo. Que la gloria sea para ti, Señor. Gracias, amado Jesús.